Bienvenidos todos a nuestro estudio de este día, último día del mes de junio del 2025. Hemos recuperado nuevamente a nuestro hermano Oscar, que contribuye y colabora intensamente en el estudio de la doctrina secreta. No, ya estamos enterados de los estudios que hace en la rama de Puebla. Él está comprometido y hace un gran esfuerzo y además aborda temas en algún momento dado nada fáciles de explicar a un público heterogéneo cuando no todos los que están escuchando tienen alguna, vamos a decir, alguna orientación sobre la temática. Le damos la bienvenida a Oscar, confiamos en que su recuperación sea plena y que nos acompañe cuando él lo desee. Muy bien, Oscar, es tuyo el micrófono. Gracias, Isaac. Bienvenidos nuevamente al estudio de la doctrina secreta en relación a la antropogénesis y específicamente de la cuarta raza raíz, que ya se han visto algunos aspectos de esta cuarta raza raíz. En esta ocasión vamos a disertar sobre algunos aspectos de esta cuarta raza raíz. Sobre la caída de los ángeles, vamos a, este, a disertar un poco sobre ellos y sobre el tercero. Entonces son dos aspectos que vamos a abordar el día de hoy con respecto a la cuarta raza raíz. Empezamos diciendo que el volumen primero de Isis sin velo, ¿sí?, comienza con una referencia a un libro antiguo. ¿Por qué lo menciono? Porque a partir de este libro antiguo, ¿sí?, se vierte todo el conocimiento hacia la humanidad y en todos los demás libros conocidos por el ser humano, hasta este momento y otros desconocidos para la humanidad. Entonces, desde aquí empieza, sí, la referencia a un libro antiguo, en el cual se dice: es tan antiguo que aunque nuestros modernos anticuarios meditasen sobre sus páginas durante un tiempo indefinido, no llegarían a ponerse de acuerdo acerca de la clase de material sobre el que está escrito. Es el único ejemplar original que existe hoy en día. Y está oculto, ¿sí?, no está al alcance, ¿sí?, del público, de los científicos, de los investigadores, ¿sí? Pero hay referencia de ello, ¿sí? Este libro tan antiguo es la obra original de la cual fueron compilados los muchos volúmenes del QT, ¿sí? Acordémonos que estos volúmenes del QT sí son la base, ¿sí?, en la que los Mahatmas, los maestros KH y M y la señora Blavatsky, sí, vertieron un poquito de verdades, así lo dice en la doctrina secreta, ¿sí?, hacia, hacia la humanidad, principalmente, sí, para, para el occidente. Y no solamente este último, y el Cifra de Nieuta, sino que también el Sefer Yeshirah, la obra atribuida por los cabalistas hebreos a su patriarca Abraham. Aquí hay un interrogativo, hay una interrogación, dice que no es así, nada más que ahorita no se da esa explicación. El Shuk, la Biblia primitiva de China,
los volúmenes sagrados de Hermes, egipcio, los Puranas de la India, el libro de los números caldeo, ¿sí? Conocido como la Cábala caldea, pero específicamente el libro de los números caldeo, y el Pentateuco mismo. Todos han sido derivados de aquel pequeño volumen par. Y, y nos hace hincapié también y que los científicos, los estudiosos, ya empezaron a darse cuenta sí, de la, este, de la presencia de este libro antiguo, principalmente sí, de los volúmenes del QT, como lo dijo sí, la HPV, se iba, se iba a reconocer posteriormente. Y también los científicos actuales están con sus limitaciones, empiezan también a darse cuenta, pero sí, no saben precisamente de dónde proviene ¿sí? Y qué es cuál es su contenido específico. Dice la tradición que fue escrito en censar, la lengua secreta sacerdotal, conforme a las palabras de los seres divinos que lo dictaron a los hijos de la luz en el Asia Central, en los comienzos de nuestra quinta raza. ¿Sí? Entonces, desde ahí se dio esta información para transmitir. Pues hubo un tiempo en que este lenguaje, el censar, era conocido de los iniciados de todas las naciones, cuando los antepasados de los toltecas lo comprendían también como los habitantes de la perdida Atlantis. Y recordemos que los toltecas, sí, son descendientes, sí, sí, o parte de una de las subrazas de la raza Atlantis, la cuarta raza, que lo habían heredado a su vez de los sabios de la tercera raza, los Manuchi, sí, sí, quienes lo aprendieron directamente de los Devas de la raza primera y segunda. Y aquí estamos hablando, sí, de Devas. Y no estamos hablando, sí, de los Agnisvatas, Kumaras, sí, que nos dieron la mente, sino de los Devas, sí, de la primera y segunda raza. El antiguo libro, después de haber descrito la evolución cósmica, sí, como se describió en sí, parte de ella en el primer tomo de la Doctrina Secreta, y explicado el origen de todas las cosas que existen en la Tierra, incluso el hombre físico, después de hacer la verdadera historia de la raza, desde la primera hasta la quinta, es decir, la nuestra, se detiene. ¿Sí? Hace alto al principio del Kali Yuga, ¿sí? La edad, la edad de hierro, o la edad oscura, como se le conoce. Hace aproximadamente 4.989 años, y en aquel entonces y del siglo XIX, en que se escribió y se dio a conocer esta información. Cuando acaeció la muerte de Krishna, el resplandeciente dios del sol, héroe y reformador que una vez vivió, sí, sí, en aquí en la tierra, sí, como ser humano y como más allá de un ser humano. Sí. Aquí está en la introducción del tomo uno de la Doctrina Secreta, ¿sí? De la edición original. ¿Sí? Entonces nada más vemos hasta dónde describe ¿sí? Toda esa y nos da toda la información que nos dieron ¿sí? Los Mahatmas, ¿sí? Cache y Yema, ¿sí? Conjuntamente con HPV. Entonces de ahí viene toda esa información y todo lo que apenas nos dan un pequeño esbozo, ¿sí? De esa doctrina arcaica.
que si apenas nos dieron un pequeño esbozo, algunas verdades, imaginémonos, ¿sí? Cómo sería mayor información que apenas podemos, ¿sí? Con lo que nos dieron, comprenderlo, ¿sí? Y ponerlo en la práctica, ¿sí? Porque no se trata nada más de comprender, de aprender o de acumular información, sino de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque ya está uno consciente de eso, de esa información. Entonces, aquí es la fuente de todo. Científicos, sí, estudiosos, investigadores, sí, actuales, podrían estar de acuerdo, no podrían estar de acuerdo, se van a basar según sus premisas, sus parámetros, pero esto es lo que nos dice, sí, la doctrina secreta, sí, sobre el origen de esta información que se nos está dando y hasta dónde se dio, sí, en cuanto a sí, a este libro original. Entonces, de acuerdo con ello, y comenzamos. Los comentarios arcaicos explican cómo el lector debe recordar que la hueste de los Yanis, ¿sí? A quienes les correspondía encarnarse como los hijos de los inmortales, ¿sí? ¿Sí? La hueste de los Yanis, ¿sí? Los Anisvatas, los Kumaras, ¿sí? Los Manasaputra. ¿Sí? Pero en este plano, como mónadas sin sentido, ¿sí? Es decir, sin sentido externo, sin sentido físico. ¿Sí? Sí, algunos obedecieron, ¿sí? La ley de la evolución, o es decir, la evolución quiere decir transformación gradual. Sí, es decir, la ley de la evolución, inmediatamente cuando los hombres de la tercera raza estuvieron fisiológica y físicamente preparados. Es decir, cuando se separaron los sexos, sí, en esta tercera raza. Eran andróginos, sí, así, teniendo los dos sexos al mismo tiempo y posteriormente se separaron en dos géneros, el masculino y el femenino. Estos fueron los primeros seres conscientes. Y acuérdense que hay en las traducciones que se hacen del inglés al español, ¿sí? Muchas veces se traduce indistintamente consciente, sí, con SC y consciente nada más con C como está acá. Pero el significado de consciente con SC es diferente a consciente con solamente con C. ¿Sí? Entonces, la conciencia con SC es universal, está en todo, en diferentes grados, pero no son conscientes con C, porque la conciencia es única y exclusivamente, sí, característica, sí, semana, semana. Y eso nos lo dice, sí, la señora Blavatsky, sí, que nos dan, sí, el sentido del yo soy en su aspecto abstracto espiritual o del yo soy yo, sí, en el aspecto concreto o personal. Sí. Entonces, en este caso, sí, está hablando seres conscientes, ¿sí? Se está refiriendo, ¿sí? A aquellos Kumaras, a Vatas, ¿sí? O Manasaputra, ¿sí? Que activaron y nos dieron la mente en esa tercera raza. Entonces, aquí estos fueron los primeros seres conscientes, que añadiendo ahora conocimiento consciente, ¿sí? O sea, la consciente nos dan, sí, la percepción autorreflexiva, es decir, la conciencia del yo soy, sí, sí, o el diferenciarme de todos los demás, es decir, la autoconciencia. Sí.
el darme cuenta de quién soy, cómo soy y diferenciarme de todos los demás y de otros semejantes a, a, a cada uno de nosotros. Entonces, si es sí, la autoconciencia, el conocimiento consciente y voluntad a su pureza divina inherente. La voluntad es otra propiedad, sí, de este mar, como vamos a ver más adelante. Crea un procrillas actis, ¿sí? A través de esa capacidad sí, mental que son ellos mismos, al hombre semidivino, quien se convirtió en la semilla en la tierra para futuros adeptos. Sí, de ahí que los devas de la primera y la segunda raza que se mencionó, sí, y los manuchi, o sea, los budas terrestres en este caso, sí, derivados de los bodhisattvas y de los yani chohan en general, que son sí, los yani budas, sí, hicieron esta información y se formó la semilla en la tierra para los futuros adeptos, mahatmas e instructores de la humanidad. Aquellos, por otro lado, que celosos de su libertad intelectual, ¿sí? Sin restricciones entonces por los lazos de la materia, ¿sí? Acuérdense que el manas es autoconciencia, ¿sí? ¿Sí? En este caso es autoconciencia espiritual. ¿Sí? Dijeron, podemos elegir, tenemos sabiduría. Fíjate el Esloka 24, ¿sí? También de esta estancia 10. ¿Sí? Y encarnaron mucho más tarde, tuvieron preparado su primer castigo karma, ¿sí? Porque obtuvieron cuerpos fisiológicamente inferiores a sus modelos astrales, porque sus chayas, sombra, ¿sí? O sí, el cuerpo astral, el Inga Charira, ¿sí? Que nos dieron que son los pitris lunares, habían pertenecido a progenitores de un grado inferior en las 7 clases. Acuérdense que hay 7 clases de sus progenitores. Entonces, sí, grado inferior, sí, en el grado, sí, más material. Entonces, aquí viene el primer castigo kármico por ello. En cuanto a aquellos hijos de la sabiduría que habían aplazado su encarnación hasta la cuarta raza, la Clante, que ya estaba contaminada fisiológicamente por el pecado y la impureza, ¿sí? Produjeron una causa terrible cuyo resultado kármico pesa sobre ellos hasta el día de hoy, ¿sí? Se produjo en ellos mismos y se convirtieron en portadores de esa semilla de iniquidad para las generaciones venideras, porque los cuerpos que tenían que informar, sí, sí, se habían contaminado por su propia procrastinación. Sí, entonces, véanse los eslocas 32 y 33 de esta estancia guía, sí, del tomo 2. Entonces, sí, aunado, sí, a, sí, al primer castigo kármico y a este resultado kármico, sí, de la cuarta raza por haberse sí, encarnado hasta la cuarta raza real, sí, ya contaminada, sí, fisiológicamente ese cuerpo sí, físico, sí, en la cual activaron sí, el principio pensante o quinto principio, sí, que es mana, produjeron una casa terrible cuyo resultado kármico pesa sobre ellos hasta el día de hoy. Y en nosotros también, ¿sí? Porque una vez ¿sí? Que se hicieron, se activó este quinto principio intermedio que es mano, ese principio pensante, que es el puente entre la mónada, ¿sí? Atma Buddhi, y
¿sí? Y el, y el, los principios inferiores, ¿sí? Va a ser siempre el mismo, ¿sí? Desde que se activó y que lo dieron hasta el presente. Ese mana, ¿sí? Ese principio pensante, ese, ¿sí? Esos hijos de la sabiduría que se activaron, nos dieron, ¿sí? La mente, ¿sí? En ese entonces va a seguir siendo el mismo hasta el presente, no va a variar, ¿sí? Este sí es particular. Cada uno de los seres humanos tiene su propio mana, ¿sí? Entendiéndose como manas, ¿sí? Cuando es dual, cuando se encarna, se está refiriendo al mana superior, no al mana inferior, porque el mana inferior cambia por cargar con cada encarnación, porque el mana inferior es una radiación, ¿sí? De mana superior, ¿sí? Entonces, sí, desaparece después de la muerte, sí, esa radiación que es manas inferior, sí, y en la nueva encarnación, sí, se provee de otra radiación, sí, con este nuevo manas inferior, sí. Entonces, por eso el mana superior va a ser siendo el mismo. Sí, que es la verdadera individualidad. El manas inferior siempre va a cambiar por cada encarnación, así como cambia también el cerebro físico en cada encarnación. Entonces, ¿cuántos de nosotros, sí, que encarnamos en varias ocasiones en esta cuarta raíz, somos responsables de ello? ¿Sí? Y seguimos cargando, sí, sí, ese karma por esta razón. Y no podemos decir fueron aquellos de la cuarta raza. No, ¿cuántos de nosotros que encarnamos en la cuarta raza somos corresponsables de ello? Entonces, sí, que en esa carga la estamos trayendo, sí, todavía. Sí. Entonces, aunado a, a la etapa de Kali Yuga o edad oscura en la cual ahorita nos estamos evolucionando, transformando gradualmente y se nos hace un poquito más difícil. Y por eso tenemos esa tendencia hacia la materialidad más que al aspecto espiritual. Y hay que hacer un trabajo muy arduo para eso. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No fueron ellos. ¿Cuántos de ellos somos nosotros en la actualidad? Esta fue la caída de los ángeles debido a su rebelión contra la ley kármica, porque no, sí, no se encarnaron cuando debían de haberse encarnado. ¿Sí? La caída del hombre no fue una caída, ya que él era irresponsable. El hombre en ese entonces, sí, no tenía mana, entonces no era responsable de nada, ¿sí? Entonces el responsable es, sí, estos hijos de la sabiduría que habían aplazado su encarnación hasta la cuarta raza raíz. Entonces la responsabilidad fueron de estos hijos de la sabiduría, no del hombre físico. ¿O sí? En el tomo 2, página 228. El curso de la evolución desarrolló los principios inferiores y produjo por fin una forma de hombre con un cerebro de mejor y más profunda capacidad que la de cualquier otro animal.
Pero este hombre, en la forma, ¿sí? En el cascarón externo que nosotros vemos, ¿sí? Con nuestros ojos físicos, no era un hombre no mental, ¿sí? En ese entonces, ¿sí? No estaba presente Mana y necesitaba este quinto principio, el de pensar, sí, el que genera pensamiento, dependiendo de que, sí, que sea hermana superior o hermana inferior, pues estamos aquí hablando, sí, en general de mana, es decir, de mana superior. Y percibir o la capacidad de percepción para diferenciarse del reino animal y conferirle el poder de volverse autoconsciente. Aquí sobra la S, ¿sí? Sí, sí. Aquí sobra la S consciente de sí mismo. ¿Sí? Volviendo por un momento a la época en que las razas carecían de mente, surge la pregunta, ¿quién dio la mente? ¿De dónde vino y qué es? Es el vínculo entre el espíritu de Dios en lo alto y el ser personal en lo bajo. ¿Sí? Entre lo que es la mónada Atma Buddhi, ¿sí? Y el personal en lo bajo. El cuerpo físico, el cuerpo astral, la vitalidad y karma. Fue dado a las mónadas sin mente por otros que habían pasado, ¿sí? Por todo este proceso siglos y siglos antes en otros mundos y sistemas de mundo. Y por lo tanto proviene de otros periodos evolutivos que se llevaron a cabo y completaron mucho antes de que el sistema solar hubiese comenzado siquiera. Es decir, que esta cadena planetaria, sí, sí, y hay todas las cadenas planetarias en este sistema solar, sí, no habían comenzado. Son resultados de la evolución, sí, de otras cadenas planetarias anteriores al sistema solar. Entonces, ellos, sí, alcanzaron, sí, ese estado, sí, como manas, como mente autoconsciente. Pero como tal todavía sí, necesitaban evolucionar, transformarse y perfeccionarse. Y para ello, sí, por karma, porque así, así lo dice la ley, es decir, sí, el proceso que deben de seguir usted, sí, de perfección, sí, por karma les tocaba encarnar. Pero vienen, sí, de otras, sí, de otras edades. Otros periodos evolutivos, sí, mucho antes de que comenzara el sistema solar, en el cual nosotros nos encontramos en este momento. ¿Sí? Esto nos lo dice William Juan Jacques, del Océano de la Teosofía, capítulo 7, en el capítulo de mano, edición de 1893. ¿Sí? Entonces, para que entendamos bien, sí, lo que se nos está acabando de decir y en base a esto, a lo que se va a decir posteriormente, tenemos al cuarto principio, que es karma, cuya característica es la voluntad, ¿sí? O el aspecto motriz que mueve a este principio, que tiene dos características, el deseo, ¿sí? Como fuerza motriz y la emoción. Los dos son tan interconectados, ¿sí? Formando parte, ¿sí? De esta fuerza motriz. El deseo mueve, ¿sí? Y la emoción envuelve a los pensamientos, ¿sí? De mal. Pero esto, ¿sí? Acordémonos que en los animales también hay rudimentos de mana. Por eso está presente lo que llamamos instinto. ¿Sí? Entonces, estos son características que están presentes en el animal, ¿sí? Y que estaban presentes
en la tercera raza, en el hombre de la tercera raza raíz. Acordémonos también, sí, que estamos en la cuarta ronda, sí, en el globo de, sí, que es nuestra tierra, sí, y desarrollándonos ahorita en la quinta raza raíz, quinta subraza, sí, pero en el aspecto que nos estamos ocupando de la cuarta raza y de la tercera raza raíz, sí, este estaba presente, pero necesitaba, sí, que este principio cámico se fuera, sí, transformando y perfeccionándose antes de que, sí, los hijos de la sabiduría se pudiesen encarnar. Porque si esto no estaba, sí, lo suficientemente maduro para ello, sí, no se podrían encarnar. ¿Sí? Entonces, tenemos esto, el principio cámico, ¿sí? Con tendencia a la materialidad. Entonces, la voluntad cámica es muy diferente a la voluntad manásica o de mano, porque esta voluntad es muy poderosa como fuerza motriz, ¿sí? Porque es la expresión de foja, proveniente de los yan y chohan, ¿sí? Entonces, es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, encarnan, ¿sí? Lo que llamamos, ¿sí? Mana, el principio pensante, en su aspecto inferior o de la personalidad. Estamos viendo aquí el aspecto inferior o de la personalidad, ¿sí? No el aspecto superior o de la individualidad, el aspecto abstracto de Mana. Y este es el aspecto personal o concreto de Mana, ¿sí? Y está constituido precisamente este manas inferior, esta mente inferior, o la mente que es el aspecto operativo funcional, ¿sí? En este plano físico, ¿sí? De manas inferior, ¿sí? También conocido como intelecto, ¿sí? O inteligencia, está constituido por el pensamiento, por la voluntad de mana, por el sentimiento, ¿sí? Que son estas emociones pasando por un proceso mental, ¿sí? Para dar, ¿sí? Origen a ese sentimiento, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? De las características de esa persona que lleva a cabo ese proceso mental, por sus experiencias, ¿sí? Por sus adecuaciones, por sus tendencias, ¿sí? Entonces, los sentimientos van a variar, ¿sí? Por la memoria, sí, de la actual encarnación, ¿sí? No de las anteriores, de la actual encarnación, porque nada más tenemos un nuevo cerebro. El cerebro de las demás encarnaciones, ¿sí? Ya se transformaron, ¿sí? En otra cosa, ¿sí? En sus elementos, sí, básicos. Ya no están. El que está es el cerebro físico actual. La imaginación, que también es importante, y los instintos, sí, que ya estaban presentes en el animal, también están presentes en el ser humano, y ya constituyendo como, sí, parte de este manas inferior, de esta mente inferior o este intelecto. Entonces, tenemos, sí, la conjunción entre los dos cuando, sí, se encarna mano. Pero esto que estamos aquí viendo es la radiación de mana superior, que es la mente inferior. Y es por lo que el ser humano, ¿sí? A partir de la tercera raza raíz y durante la cuarta raza raíz, la Atlante, ¿sí? Tuvieron, ¿sí? Que interrelacionar conjuntamente con K. Al principio, cuando se activó, ¿sí?
y se encarnaron estos hijos de la sabiduría, ¿sí? Mana. Este aspecto, ¿sí? Aunque sea de manas inferior, predominaba, ¿sí? Sobre este aspecto de Kama. ¿Sí? Y todo como un proceso, ¿sí? A través del paso de la tercera raza raíz y de la cuarta raza raíz que fue sumergiéndose cada vez más en el aspecto material, sí, cambió. Ahora era Kama, el deseo y la emoción quienes guiaban, sí, a estas características de mana inferior. Por eso al principio, sí, el ojo de Eva o el tercer ojo estaba activo. Cuando cambió, sí, y Kama predominaba sobre manas inferior, se fue apagando hasta desaparecer, o no desaparecer, hasta adentrarse adentro, sí, del cerebro, sí, en su aspecto medio. Entonces, esa es la evolución con respecto, sí, ante la el deseo y la emoción de Kama, el cuarto principio, y de Manas, la mente inferior, del quinto principio inferior. Y aquí, en base a esto, ¿sí? Vamos a tratar de comprender lo que nos dicen en las siguientes diapositivas. Pero es importante esto que lo tenemos en cuenta. La evolución intelectual en su progreso paralelo al físico, ¿sí? Ha sido sin duda una maldición en lugar de una bendición, un don acelerado por los señores de la sabiduría, ¿sí? Los que nos dieron la mente, que han derramado sobre el manas humano el rocío fresco de su propio espíritu y esencia, ¿sí? ¿Sí? La esencia de Mahat, de la mente universal. ¿Sí? El, ahora bien, ¿sí? Entrando en parte a uno de estos mitos, ¿sí? El divino titán, ¿sí? El Prometeo, que es el nombre genérico, ¿sí? Que engloba a todos estos hijos de la sabiduría, ¿sí? Kumaras, Agnipatas o Malasaputra. ¿Sí? El divino titán ha subido entonces en vano, y uno se siente inclinado a lamentar su benefacción a la humanidad y suspirar por aquellos días tan gráficamente descritos por Esquilo en su Prometeo encadenado. ¿Sí? ¿Sí? En esta obra que él escribió, Estilo, que- pero sí, que no es original de él. Cuando al final de la primera era titánica, es decir, la era que siguió la del hombre etéreo, sí, como una sombra, sí, como un humo, podemos decirlo de esta manera, del piadoso Kandu y Pamlosh, la humanidad física naciente, ¿sí? Aún sin mente y fisiológicamente sin sentido, ¿sí? Es decir, no tenían los cinco sentidos físicos desarrollados, se describe así, ¿sí? En la misma tercera raza raíz. Dice, viendo, veían en vano, oyendo, no oían, pero como formas en sueño, como en sueños y realidades, ¿sí? Durante mucho tiempo todas las cosas se mezclaban al azar. Nuestros salvadores, los anipatas y otros divinos, hijos de la llama de la sabiduría, personificados por los griegos en Prometeo, ¿sí? Diciéndonos que Prometeo, ¿sí? Se refiere al titán, símbolo de la razón finita y del libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío porque tiene el aspecto volitivo dentro de ella para tomar decisiones, ¿sí? Y llevarlos a cabo.
¿sí? De la humanidad intelectual o el aspecto superior de Mana, ¿sí? Representado como el filántropo sublime, ¿sí? Que se dedica a la humanidad, mientras que Zeus, la deidad suprema de Grecia, es retratado como el déspota cruel y obstinado, un personaje particularmente repugnante para el sentimiento de los atenienses en ese entonces. La deidad suprema tiene en todos los panteones antiguos, incluido el de los judíos, un carácter dual, compuesto de luz y de sombra, el aspecto espiritual y el aspecto material, como lo vamos a ver. Sí. Prometeo, según el Protágoras de Platón, ¿sí? Una obra de Platón, ¿sí? Nos dice que dotó al hombre de la sabiduría que administra al bienestar físico, ¿sí? Pero el aspecto inferior del manas animal, ¿sí? Es decir, Kama, ¿sí? Permaneció inalterado. Y en lugar de una mente inmaculada, ¿sí? El primer don del cielo, ¿sí? Según Esquilo, ¿sí? Que es mana puramente, ¿sí? Se creó el eterno buitre del deseo insatisfecho, ¿sí? De Kama, del arrepentimiento y la desesperación unido a la debilidad onírica, ¿sí? Es decir, el sueño irreal, ¿sí? Que encadena a la ciega raza de los mortales, ¿sí? En su página 556, ¿sí? De esta obra de Platón, Protágoras, hasta el día en que Prometeo es liberado por su libertador legislado por el cielo, es decir, Heracles o Hércules, es lo mismo. ¿Sí? Entonces nos acordamos, ¿sí? De los 12 trabajos de Hércules. ¿Sí? La señora Blavatsky, en su artículo este, sobre las iniciaciones, nos dice que los 12 trabajos de Hércules son los 12 trabajos, sí, de la iniciación, es decir, para liberar, sí, a Prometeo de ese deseo insatisfecho del arrepentimiento y la desesperación, correspondiente a Kama, ¿sí? Entonces es un trabajo, sí, iniciático, de pureza, sí, de nuestro cuarto principio, de nuestro quinto principio inferior. ¿Sí? Ahora los cristianos, especialmente los católicos romanos, ¿sí? Han tratado de conectar proféticamente este drama con la venida de Cristo, ¿sí? No se podía cometer un error mayor. Acordémonos que desde el punto de vista de la filosofía esotérica, Cristos o Cristo, ¿sí? Es un estado de conciencia, ¿sí? Correspondiente a Mana, no a Buddha, ¿sí? Es Cristo. Y el hombre ya purificado, el ser humano, el purificado, es decir, el cuarto principio purificado y el quinto principio, ¿sí? Inferior purificado, ¿sí? Es el hombre purificado o Crestos, ¿sí? Entonces Crestos, cuando ya, ¿sí? Hizo lo de todo ese trabajo de Hércules, ¿sí? Alcanzó este estado crístico uniéndose a Mana superior. Por esa razón dice que no se podía cometer un error mayor, ¿sí? El verdadero teósofo, el buscador de la sabiduría divina y adorador de la perfección absoluta, la deidad desconocida que no es ni Zeus ni Jehová, ¿eh? Se opondrá a tal idea, señalando a la antigüedad, demostrará que nunca hubo un pecado original, sino solo un abuso de la inteligencia física.
¿sí? El ser psíquico guiado por el animal y ambos apagado la luz de lo espiritual. En este caso, el ser psíquico se está refiriendo a Manas inferior guiado por el animal Kama y ambos apagando la luz de lo espiritual. Entonces, la inteligencia física, ¿sí? Justificando a Kama, el deseo, ¿sí? Y las emociones, ¿sí? Principalmente las que son de índole inferior, porque hay, ¿sí? Emociones y deseos de índole superior. Acordémonos también que Kama, como principio, tiene 7 subprincipios. Tiene 4 subprincipios inferiores y 3 subprincipios superiores. Entonces, cuando está guiado por este animal en sus principios inferiores, apagan la luz de lo animal. Sus principios superiores de Kama son manas de Kama, buddhi de Kama y atma de Kama. Dirán, todos los que podáis leer entre líneas e estudiar la sabiduría antigua en los dramas antiguos, los indos y los griegos. Los indos se refieren a los hindúes, sí, de ese entonces antiguos. Leed atentamente el que acabamos de mencionar, el de Prometeo, el que se representó en los teatros de Atenas hace 2400 años. A su vez, Prometeo encadenado, como uno de ellos. ¿Sí? El mito no pertenece ni a Hesíodo ni a Esquilo, sino que, como dice Bunsen, es más antiguo que los propios helenos, pues pertenece en verdad a los albores de la conciencia humana. Y también aquí viene quien ¿sí? De la conciencia humana, cuando sí se dotó de mana al ser humano en la tercera raza raíz y, y de aquellos instructores que nos dieron sí, esa información. Entonces, está mucho más allá de ello. ¿Sí? Pues dice albores de la conciencia humana. ¿Sí? Aquí es con C, nada más. ¿Sí? El titán crucificado es el símbolo personificado del logos, ¿sí? Colectivos. Acuérdense que el logos es uno, bajo 3 procesos, el primer logo, segundo logo y el tercer logo, pero es uno solo, ¿sí? Entonces, el logo es colectivo, ¿sí? La hueste, ¿sí? Y los señores de la sabiduría. La hueste como una unidad, ¿sí? De la hueste son 7, y los señores de la sabiduría también son 7, o el hombre celestial, el Adán Kadmon o segundo logo, que se encarnó en la humanidad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ese ya está diferenciado en el tercer logo, para darse, sí, dar paso al universo manifestado. ¿Sí? Pero son, sí, símbolos, ¿sí? Que debemos de manejar y que debemos de ver a qué se está refiriendo. En alguna ocasión ya hablé sobre esto, ¿sí? Los Yani Budas, ¿sí? Y los Anipatas Kumaras y Manasaputra. ¿Sí? Además, como indica su nombre, Prometeo, ¿sí? Significando el que ve delante de sí, el que ve más allá de sí, o el futuro. En las artes que de hoy enseñó la humanidad, la perspicacia psicológica no era lo menos importante, como se queja a las hijas de Oceano. Sí, sí, en esta obra, sí, Prometeo encadenado. De las profecías fijé los diversos modos, sí, del futuro. Y entre los sueños distingué primero, sí, la visión veraz o la visión verdadera. Y guié a los mortales hacia un arte misterioso. Todas las artes vinieron a los mortales
de Prometeo. A través, sí, sí, de aquella semilla que se gestó en la tercera raza rey, sí, los instructores, sí, del ser humano, sí, sí, y a través también de lo que es el mana superior, sí, enseñaron y se desarrollaron a través de la tercera raza raíz, después de que se dio y se activó mana. Y en la cuarta raza raíz, sí, estas artes, las matemáticas, la arquitectura, sí, la construcción de templos ciclópeos, sí, o muy grandes, de acuerdo a su gran estatura que tenían en ese momento, sí, que no tienen par en la actualidad, sí, se les propusieron sí, las matemáticas sí, superiores que actualmente apenas vamos desarrollando. Sí. En por la ciencia actual. ¿Sí? Entonces ellos no lo hicieron y se desarrolló en la tercera raza raíz, a finales de la tercera raza raíz y en la cuarta raza raíz. Muchos de estos de la tercera raza raíz no están presentes porque sí, están sumergidos. Pero hay rastros y más de la cuarta raza raíz. Sí, página 413. Pero en las artes, con las artes, el fuego recibido, es decir, mana, se ha convertido en la mayor maldición. El elemento animal, es decir, kama, y la conciencia de su posesión han transformado el instinto periódico en animalismo crónico y sensualidad. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Qué es el instinto periódico y qué es el animalismo crónico y sensualidad? Sí, nos dice, el mundo animal, guiado por un instinto simple, tiene sus estaciones de procreación y los sesos se neutralizan durante el resto del año. Por lo tanto, el animal libre solo conoce la enfermedad una vez en su vida antes de morir, pero los seres humanos no. A través del fuego sí, recibido de hermanas inferior, sí, sí, conjuntamente con el animal, han transformado el instinto periódico en el animalismo crónico y sensualidad. Satisfacción sexual por cualquier medio, muy diferente a la procreación. Sí, y esto es sí, la maldición sí, de esta cuarta raza raíz. ¿Por qué? Porque, sí, porque tener actividad sexual, sí, fuera de la procreación, sí, como lo dictan las leyes de mano, sí, se mencionaba aquí también la rutina secreta, sí, lo utilizan para satisfacción personal. Y esto ha ocasionado, sí, que desde la cuarta raza raíz hasta actualmente, sí, el ser humano sea enfermizo, sea escrupuloso, quiere decir muy débil desde el punto de vista físico, proclive a enfermarse de cualquier situación. Precisamente, sí, porque se ha transformado, sí, en animalismo crónico y en sensualidad. Y ahí está otra de las causas que vamos arrastrando a través de esa cuarta raza raíz y que sigue presente en la actualidad. Quinta raza raíz, quinta subraza. Esto es lo que se cierne sobre la humanidad con un pesado paño fúnebre
De ahí surge la responsabilidad del libre albedrío, la voluntad humana, ¿sí? Inferior, las pasiones titánicas, ¿sí? ¿Sí? Las pasiones de Mana que representan a la humanidad en su aspecto más oscuro o inferior, la insaciable inquietud de las pasiones y deseos inferiores, ¿sí? Con respecto a esta sensualidad. Cuando con insolencia autoafirmativa desafían las restricciones de la ley. Desde su introducción a Prometeo encadenado, página 152. Sí, también, sí, dado en la doctrina secreta 2, página 402. Entonces, desde ahí vamos comprendiendo que venimos cargando y por qué se está presentando en la actualidad. ¿Sí? Las pruebas de la existencia de los cíclopes, por otro lado, sí, una raza de gigantes se señalarán en las próximas secciones en los restos ciclópeos llamados aquí hasta el día de hoy. Sí, entonces aquí vamos a iniciar algunos aspectos, lo que es sí, el tercer ojo o el ojo de Shiva, sí, o el ojo de Eva, el ojo espiritual. Entonces ya vimos también la responsabilidad que sí, nosotros tenemos con relación a los ángeles caídos. Ellos somos nosotros en su aspecto manásico. ¿Sí? Estamos cargando con lo que se provocó en la cuarta raza raíz hasta la actualidad. Y también con el animalismo crónico, otra pesada losa que vamos cargando. ¿Sí? Y por esa razón, en ello, vimos que fue desapareciendo, sí, gradualmente, eso es ojo de Eva o ojo espiritual. Y aquí ya nos enfocamos, sí, al tercero. La ciencia también proporciona indicios de que durante su evolución y antes del ajuste final del organismo humano, que solo alcanzó la perfección y la simetría en la quinta raza, ¿sí? Es decir, que los dos lados, ¿sí? De derecho e izquierdo del ser humano son iguales. La primera raza, cuarta, la cuarta raza, la cuarta raza pudo haber tenido tres ojos sin que necesariamente el tercero estuviera situado en medio de la frente, como los legendarios cíclopes, ¿sí? Porque es una, sí, nada más una alusión a ello. Para los ocultistas que creen en la involución espiritual y psíquica, ¿sí? Avanza en paralelo a la evolución física de los sentidos internos, sí, o espirituales innatos en las primeras razas humanas se atrofiaron durante el crecimiento racial y desarrollo material de los sentidos externos que ya aparecieron, sí, en el cuerpo físico. Para el estudiante de simbología esotérica, finalmente esta afirmación no es una conjetura o una posibilidad, sino sino simplemente una fase de la ley de crecimiento, un hecho probado en definitiva. Ellos comprenden el significado de este pasaje de los comentarios que dice: había criaturas humanas de cuatro brazos en aquellos primeros días de los hombres, mujeres, es decir, hermafroditas. Eran, tenían los dos sexos, ¿sí? En un mismo cuerpo, ¿sí? Con una sola cabeza, pero tres ojos. Podían ver delante y detrás de ellos. ¿A qué se refería? Sí, es decir, el tercer ojo estaba en la parte posterior de la cabeza. Por eso decía que podían ver delante y detrás de ellos. Sí, la cabeza de dos caras. A esto te está refiriendo también. ¿Sí? Una sola cabeza, pero con tres ojos. Podían ver delante y detrás de ellos.
Un calpa más tarde, después de la separación de los sexos, los hombres cayeron en la materia y su visión espiritual se volvió borrosa y de manera coordinada el tercer ojo comenzó a perder su poder. Acuérdense que la tercera raza raíz y la cuarta raza raíz están en la curva descendente o la curva involutiva y que nos está sumergiendo más en el aspecto material hasta la primera mitad de la cuarta raza raíz. La segunda mitad de la cuarta raza raíz empieza la curva, sí, de reascensión o la curva ascendente o propiamente, sí, que se le llama evolución. Sí. Entonces, por eso sí, fueron cayendo en la materia, sí, sí, como característica, sí, del funcionamiento y dirección que llevaba la naturaleza. Sí, y el ojo empezó a perder su poder. Cuando la cuarta raza llegó a la mediana edad, hubo que despertar la visión interior y adquirirla mediante estímulos artificiales, cuyo proceso era conocido por los antiguos sabios, pero no son estímulos artificiales, sí, como, como alguna, algún brebaje con algunos ingredientes, sí, u otros, otros hechos parecidos. No, no, porque este es un autoesfuerzo que se tiene que hacer, ¿sí? Como se muestra, ¿sí? en, en esta nota, al pie de página, que dice, la visión interior no solo podía adquirirse a partir de entonces mediante el entrenamiento y la iniciación, ¿sí? Este era, sí, los estímulos artificiales, entrenamiento e iniciación, ¿sí? Como los mencionados en los 12 trabajos de Hércules, para liberar, sí, a Mana, sí, a Prometeo, salvo en los casos de los magos naturales natos, los sensitivos y los medios, ¿no? Como se les llama ahora, ¿sí? Pero no los sensitivos y medios, ¿sí? Basados en la personalidad, sino sensitivos y medios desde el punto de vista espiritual, los verdaderos. ¿Sí? Durante la actividad del hombre interior, durante los trances y las visiones espirituales, el ojo se hincha y se expande. El arca lo ve y lo siente y regula su acción en consecuencia. Sí, el tercer ojo, del mismo modo, se fue pues petrificando gradualmente y pronto desapareció. El rostro doble se convirtió en uno solo y el ojo se hundió profundamente en la cabeza y ahora está enterrado, sí, bajo el cabello. Durante la actividad del hombre interior, durante los trances y visiones espirituales, sí, en ese trabajo interior, con el entrenamiento, sí, y como aspectos correspondientes a las iniciaciones, el ojo se hincha y se expande. El arat o arhat lo ve y lo siente y regula su acción en consecuencia. ¿Sí? Entonces, en el aspecto de petrificando nos dice lo siguiente. Es curioso que se utilice la expresión petrificando, petrificado en lugar de osificado. ¿Sí? O sea, en lugar de volverse un hueso, sí, este aspecto óseo. ¿Sí? Pero no es así. A esto se está refiriendo con osificado, sino más que nada como volviéndose piedra, ¿sí? Endureciéndose, endureciéndose, ¿sí? Relacionado con la piedra. Se dice que el ojo posterior, que es por supuesto la glándula pineal que se encuentra, ¿sí? En el centro de del cerebro, en la parte inferior, ¿sí? De los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Un poco posterior a la glándula, ¿sí? Hipófisis, ¿sí? Entonces ahí se encuentra la glándula pineal, como se le conoce actualmente, ¿sí? Desde el punto de vista científico actual. Una pequeña masa grisácea de materia nerviosa adherida a la parte posterior del tercer ventrículo del cerebro,
contiene casi invariablemente concreciones, es decir, acumulaciones de minerales y arena y nada más. Por eso dice esta expresión petrificada. ¿Sí? O sea, tiene acumulaciones de minerales y arena y nada más. Pero actualmente los científicos han descubierto que se produce, sí, algún tipo de sustancia química. ¿Sí? Entonces, gradualmente se va descubriendo más, ¿sí?, sobre esta glándula pineal. ¿Sí? Y más cuando se entrena, ¿sí? Y cuando se procesa a través de ese trabajo, ¿sí?, de purificación o de iniciación. ¿Sí? Entonces, trabajo de el Lanu, el discípulo Chela, sin mancha, no tiene que temer ningún peligro. Aquel que no se mantiene en pureza, es decir, que no es casto, ¿sí?, desde el punto de vista, ¿sí?, de la sensualidad, no recibirá ayuda del ojo de Deva, o el ojo Deva. Por desgracia, no, por desgracia, no. El ojo Deva ya no existe para la mayoría de la humanidad. El tercer ojo está muerto y ya no actúa, pero ha dejado un testimonio de su existencia. Este testimonio es ahora la glándula pineal. ¿Sí? En cuanto a los hombres de cuatro brazos, son ellos quienes se convierten en los prototipos de los dioses hindúes de los cuatro brazos, ¿sí?, como vemos en las imágenes, ¿sí? ¿Sí?, proyectadas en el, ¿sí?, página 294 y 295 del tomo 2 de la doctrina secreta. ¿Sí? Entonces todos esos procesos para despertar el tercer ojo, ¿sí?, etcétera, etcétera, no son verdaderos a menos que sean, ¿sí?, aspectos de desarrollo y trabajo interno, ¿sí?, para purificar. ¿Sí? Nuestro cuarto principio, nuestro quinto principio inferior, que es manas inferior. Es un trabajo personal, nadie nos lo puede hacer por nosotros. ¿Sí? Entonces, aparte del conocimiento que adquirimos y comprensión de ello, gracias al quinto principio inferior, la mente inferior o manas inferior, ¿sí?, tenemos, ¿sí?, que ponerlo a la práctica, ¿sí?, a través del altruismo. ¿Sí? Son dos cosas que se complementan, porque la una sin la otra, ¿sí?, no nos, no nos ayuda, ¿sí?, ¿sí?, a nuestra evolución espiritual. Sí, ahora bien, lo que los estudiantes de cultivo deben saber es que el tercer ojo está indisolublemente ligado al karma. ¿Sí? Repito, el tercer ojo está indisolublemente ligado al karma. Esto tenemos que comprenderlo. Por eso, sí, se describió este proceso desde la aparición hasta la desaparición, o más propiamente dicho, sí, el proceso de internación hacia el centro, sí, del cerebro, como ya lo vimos, la glándula pineal. Es un proceso ligado al karma, ¿sí? Nada más. El principio es tan misterioso que muy pocos han oído hablar de él. El ojo de Chiva no se atrofió por completo antes del final de la cuarta raza, cuando la espiritualidad y todos los poderes y atributos divinos del hombre Deva de la tercera raza, sí, se convirtieron en sirvientes de las pasiones fisiológicas y psíquicas recién despertadas del hombre físico. En lugar de al revés, el ojo perdió sus poderes, como ya lo vimos. Pero tal era la ley de evolución o de la transformación progresiva, y en estricta precisión no fue una caída.
El pecado no estaba en usar esos poderes bien desarrollados, sino en abusar de ellos, en convertir el tabernáculo diseñado para contener a un Dios, ¿sí? Un templo de toda iniquidad espiritual. ¿Sí? Estamos hablando de iniquidad espiritual. Y decimos, ¿cómo existe la iniquidad espiritual? Y si decimos pecado es simplemente para que todo el mundo entienda lo que queremos decir, ya que el término karma sería el más adecuado en este caso. De respecto nos dice, sí, el pie de página. Karma es una palabra con muchos significados y tiene un término especial para casi todos sus aspectos. Significa como sinónimo de pecado, ¿sí? Sinónimo de pecado, la realización de alguna acción para alcanzar un objetivo mundano, ¿sí? ¿Sí? Y por lo tanto egoísta, ¿sí? Deseo que no puede dejar de ser perjudicial para otra persona. Karma con N es la acción, la causa, y karma sin N es de nuevo la ley de la causalidad ética, es decir, el efecto de un acto producido de forma egoísta, cuando la gran ley de la armonía depende del altruismo. ¿Sí? Y el efecto de un acto producido de forma egoísta. ¿Sí? Entonces, cuando se causa la desarmonía, ¿sí? Por eso dice la gran ley de la armonía. ¿Sí? Al respecto, en la clave de la teosofía, H.P. Blavatsky nos dice, ¿sí? Que el bien y la armonía son sinónimos y que el mal y la desarmonía son sinónimos. ¿Sí? Y karma, entonces, sí, armoniza aquello que se ha desarmonizado como efecto de un acto producido de forma egoísta, ¿sí? A lo que se conoce como karma de demérito, desde el punto de vista ético, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos de entender, es que este aspecto, ¿sí? Con respecto, ¿sí? A lo que es el karma, y el karma que se está hablando ahorita con respecto, sí, al tercero, que está indisolublemente ligado al karma, ¿sí? Mientras que al lector que se sienta perplejo por el uso del término espiritual en lugar de físico, se le recuerda el hecho que no puede haber iniquidad física, ¿sí? Por eso le decimos iniquidad espiritual, y aquí no nos está explicando, ¿sí? El cuerpo es simplemente el órgano irresponsable, la herramienta de lo psíquico, ¿sí? De manas inferior, ¿sí? Sino del hombre espiritual. Lo psíquico forma parte, ¿sí? Del aspecto no psíquico de mana superior, ¿sí? O lo psíquico con mayúscula. Mientras que el caso de los atlantes fue precisamente el ser espiritual el que pecó, ¿sí? El que fue en contra de la armonía, ¿sí? De acuerdo al karma, siendo el elemento espiritual todavía el principio maestro en el hombre en aquellos días. Es decir, que emana, sí, este inferior todavía, sí, en íntima relación con su padre, que es mana superior, sí, guiaba, sí, al ser humano. Pero al relacionarse con Kama, sí, y ante la fuerza de ese Kama, el deseo sucumbió. Por eso es, sí, el ser espiritual que pecó, ¿sí? En el hombre de aquellos días. Así fue en aquellos días cuando nuestras mónadas generaron el karma más pesado de la quinta raza raíz. Entonces, ¿cuánto vamos cargando actualmente, ¿sí? En esta quinta raza raíz, quinta subraza?
Y aquí está el por qué, y de por qué está sucediendo esto en, conjunción, ¿sí? Con Kali Yuga. Pero es una oportunidad, no es una maldición, ¿sí? Es una oportunidad para trabajar con mayor ahínco, con conocimiento de esto. Y vamos a avanzar a pasos agigantados. Eso es lo que nota el Kali Yuga. Todo el trabajo son pasos, sí, agigantados para el desarrollo espiritual. Es una oportunidad, no una maldición. El Kali Yuga. Entonces, en cuanto a la mónada, sí, sí, nos dice la señora Blavatsky, la mónada es lo que encarnó en la chaya, es decir, en la sombra, sí, o la espíritu lunar, sí, el cuerpo astral o el ingacharira. En la imagen, en la primera imagen proyectada por los espíritus lunares, pero es perfectamente insensible, sí, sí, porque no tiene el vínculo cementado, por así decirlo, es decir, el mana que viene después. Uno viene en la primera raza, la mona, y el otro en la tercera, el mana. Así que ya ves la diferencia. ¿Sí? Entonces, esto nada más lo puse aquí en relación porque dice cómo la mónada generaron ese cargo. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo con la mónada, ¿sí? En el ser humano, ¿sí? Como una unidad en sí, es triple, ¿sí? Que involucra, ¿sí? A la monada dual, a Atma Buddhi, más mana, dando aquí la unidad o la monada triple que es, ¿sí? Atma Buddhi mana. A eso se está refiriendo, pero está, ¿sí? Refiriéndose más específico a mana. Es el canal que genera ese cargo, ¿sí? Y se está generando en la quinta raza. ¿Sí? Diálogos sobre la doctrina secreta o diálogos, sí, de lo que hablaba aquí en la reunión del 30 de mayo de 1889. Sí, y ya por último, sí, vemos, sí, la imagen de la cadena planetaria terrestre, sí, esquemática, para darnos una idea para nuestra mente concreta, la mente inferior, porque ya sabemos, sí, que estos 7 globos, sí, están coanudados, sí, sí, unidos, pero cada globo tiene una sustancia diferente. Pero aquí lo vemos en forma esquemática para poderlo comprender mejor. ¿Sí? Cadena planetaria de la Tierra, 7 globos, A, B, C, D, E, F y G. ¿Sí? Con 7 rondas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, que está con rojo, la quinta, la sexta y la séptima. ¿Sí? Entonces, es el paso de la monada del globo A, una ronda del globo A, pasando al B, al C, al D, al E, F y G, para luego dar, sí, inicio a la segunda raza, digo a la segunda ronda, posteriormente a la tercera ronda, actualmente en la cuarta ronda en la cual nos encontramos, posteriormente la quinta ronda, la sexta y la séptima ronda. ¿Sí? Este es el aspecto evolutivo en la cadena planetaria de la Tierra por el terrestre, ¿sí? El arco involutivo, el arco evolutivo, ¿sí? De lo espiritual a lo material, de lo material a lo espiritual. En este momento nos encontramos en este globo D, el más material de todo el inferior, ¿sí? En la cuarta ronda, en la cual se desarrolla Kama. Entonces, tenemos aquí ¿sí? Este globo D esquematizado en sus 7 razas raíces, ¿sí? Que son la raza polar, la hiperbórea, la lemur, la atlantis, la aria y la sexta y la séptima son futuras, no tienen nombre actualmente. Y se nos dice que aquí que la mónada Atma Buddhi en su forma general, ¿sí? Se encarna en la primera raza raíz. Y mana
en la tercera. Pues tenemos Al-Mabudi y Mana, para comprender mejor el pasaje anterior y comprender también los pasajes anteriores cuando se relacionaban, sí, con esta cuarta ronda, sí, el globo de o el planeta Tierra, sí, y las diferentes razas raíz. Específicamente estuvimos hablando, sí, de la cuarta raza raíz. Esta es la última. Entonces, el, les doy muchas gracias por su atención, y una disculpa si me extendí demasiado, pero quise que se esclarecieran ciertas concepciones con relación a la caída de los ángeles y del tercer ojo. Y muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Muy bien, de veras, como siempre, nos encantó la presentación y vamos a ver si hay preguntas o comentarios. Hay Luz Marina de Colombia, si estás de acuerdo, Oscar. Sí, claro que sí. Por favor, Luz Marina. Gracias, Isaac. Gracias, hermano Oscar. Qué presentación tan, para mí, valiosísima. Me ha aportado muchísimo. La estudiaré no sé cuántas veces y quisiera preguntarte varias cosas. Tú das referencia allí en la doctrina secreta del tomo 2 de la edición de 1888. ¿Hay alguna equivalencia con los tomos de Kier que están en 6 volúmenes? ¿O no tenemos como para poderla volver a repasar en esta que yo tengo, si es posible? Y tengo como otras dos preguntas. Tú Sí, aclaras, claro que sí, 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 ¿sí? claro que ¿Sí sí, tiene la sí, sí, equivalencia? ¿Es posible encontrarla que, para que yo poder? el Kier creo que ya se está actualizando también, pero de las que están traducido al español es la más confiable, la edición Kier. Sí, pero en esos pasajes que tú hablaste, ¿en cuál tomo la encontramos? ¿En el 3 de Antropogénesis o hay Sí, en alguno la 3, complementario? ¿En el 3? sí, sí, en el 3 porque el uno y el 2 parece que pertenece al primer tomo, el 3 y el 4, ¿sí? O al segundo tomo de la edición de 1888, ¿sí? El cuarto y el sexto, que ya son agregaciones sobre ellos, ¿sí? Iris, Iris. Tengo una perrita acá que estoy cuidando, qué pena con ustedes, disculpas. Otra pregunta. Yo he asistido a varias conferencias y grupos de estudio de otros hermanos teósofos y tenía entonces como malinterpretado. Tú nos dijiste ahorita que el concepto de Crestos equivale a como el ser humano ya en su etapa de purificación con el mana superior. He oído en otras conferencias, o así lo entendí, que el Crestos, o que le corresponde al rayo crístico, era igual, equivalente al búdico. ¿Tú me podrías expandir un poco más esto? Porque entonces habría una diferencia entre lo que es el Cristo, lo que llamamos Jesús el Cristo, que ya en su cuarta iniciación, o con el Buda, que entiendo que lo que hizo fue iluminarse. Entonces no son equivalencias, o equivalentes o iguales. Iris, cálmate. Y equivalentes, el estado búdico al estado crístico. Por favor, ¿me podrías ayudar a aclarar ese Ok, tema? mira, Gracias. ahorita te lo voy a contestar, pero te voy a referir, ¿sí? A sí, a un escrito, ¿sí? Que hizo la señora Blavatsky, que se llama El carácter esotérico de los evangelios, ¿sí? Sí, entonces, ahí demuestra, explica y dice que Cristos, o Cristo, en español, Cristos, ¿sí? es, es el principio, ¿sí?
o un estado de conciencia, y ese estado de conciencia es mana superior, ¿sí? Serían, Como hermano, perdón, lo, sería el sí, como cuarto es el, principio, no, mana superior, ¿sí? quinto. Es el quinto principio, manas es el quinto principio. El quinto principio es uno, pero es dual en el ser humano encarnado, el superior y el inferior. El inferior es el que estuvimos hablando ahorita, el que estuvo cometiendo todas estas inequidades, como lo dice en la doctrina secreta. Entonces, el superior. El superior es el Cristo o Cristo. Y, y como lo mencionamos también en alguna diapositiva, ¿sí? No es Budi. El sexto principio es Budi y Cristo no es Budi, es mana superior. ¿Sí? Ahora, el concepto de Crestos, ¿sí? Se refiere, ¿sí? Al hombre o al ser humano que ya ha hecho, que ya ha hecho su trabajo personal purificando, ¿sí? Al cuarto principio que es Kama y purificando el quinto principio inferior o manas inferior, ¿sí? Entonces es un hombre purificado, un hombre bueno, un hombre con un código moral intachable. Entonces, cuando este hombre bueno, este hombre purificado, ¿sí? Que es la unión de este cuarto principio, sí, ya purificado, y con el quinto purificado, está con condiciones de unirse a Cristo, ¿sí? A su esencia crística o lo que es el estado de conciencia Cristo. ¿Sí? Entonces se une a mana superior alcanzando, ¿sí? El Crestos, el hombre bueno, el estado crístico, es decir, el hombre bueno, Crestos, se vuelve y alcanza el estado de conciencia crístico, Cristo, mana superior. Es lo que Pitágoras, ¿sí? Sí, le da el nombre de Tetráctis, ¿sí? O los cuatro, ¿sí? Que son Atma, Budi, mana superior y mana inferior. Son los cuatro, ya siendo, sí, pero desde puntos de vista espiritual. Sí. Entonces, sí, esto nos lo dice en varios escritos la señora Blavatsky, sí, Budi es inconsciente en nuestro plan. Sí, Budi simplemente viene siendo el vehículo de Atma. Por lo tanto, sí, Atma, sí, es el principio de principios, una radiación, sí, de lo que conocemos como lo absoluto o absolutidad, más precisamente. ¿Sí? Entonces, no puede ser unidad, la unidad propiamente dicha es Budi, pero como está asociado con Atma, entonces la unidad o mónada es Atma Budi. ¿Sí? Ujú. Entonces, Atma Budi, como vimos, no estaba conectado, ¿sí? En el ser humano hasta que se proveó de mana, ese principio que unía Atma Buddhi, ¿sí? Con el aspecto inferior en el ser humano. ¿Sí? Entonces, esto sí es lo importante, ¿sí? El desarrollo de mana, purificación de mana para unirse, ¿sí? A su estado crístico que es mana superior y posteriormente, ¿sí? Unir este estado crístico, este Cristo, unido a Cristo con Budi, ¿sí? Para que Budi ilumine a Mana. Mana, y este Budi le da ese es el aspecto de la sabiduría, no el conocimiento, la sabiduría. Y Mana le da la autoconciencia a Budi. Ujú. Hermano, podríamos Entonces, decir entonces que es un estadio previo al estado búdico. sí, exactamente, Ah, ok, exactamente. ok. Ujú. Gracias, muy amable. Son dos estados distintos. Son Gracias. dos estados distintos. Pero muy cercanos, Sí, porque ya es pero hay una que mente hacer muy mucho pura trabajo. que ya está lista para conectar completamente a UDI, porque ya está totalmente purificada, es decir, una ética de un nivel altísimo. Pero son dos Sí, estadios diferentes, previo
Crestos, se diría Crestos como la individualidad lista y Cristo. ¿Hay una diferencia entre Cristo y Crestos o se pueden Sí, usar sí, indistintamente? Crestos es el hombre, hombre bueno. Lo voy a Ah, poner ok. más sencillo. El hombre bueno, sí. El hombre que ya trabajó y que es altruista, hace acciones para ayudarse a sí mismo y a todos los demás. ¿Sí? Ha trabajado sus deseos, ha trabajado sus emociones, sus aspectos, sus aspectos espirituales, ha trabajado sí, su aspecto psíquico, su aspecto espiritual. Ese es el Cristo. Es un ser humano que te ha dicho un trabajo interno, sí, pero ya no dependiendo de las pasiones y deseos inferiores de cama. ¿Sí? Entonces ya está listo, ¿sí? Este Cristo, este hombre bueno, ¿sí? Para alcanzar el estado, y el estado de conciencia que se llama Cristo. Entonces se une, entonces el Cristo se une a Cristo. El hombre bueno, sí, está listo para alcanzar ese estado crítico uniéndose a mana superior. Entonces, Cristo se vuelve Cristo, sí, Oh, en sí mismo, nada más. Y esto lo podemos alcanzar sí, encarnados aquí en este plano físico. Sí, pero hay mucho camino por recorrer y muchas veces tenemos que irnos hasta la quinta ronda, sí, o bueno. hasta la sexta ronda para alcanzarlo, pero se puede porque Buda lo alcanzó en esta cuarta ronda. Sí, Sí, yo sí, estaba confundida, yo creí, o sea, yo había entendido que el estado iluminado o búdico era igual al estado crístico y entiendo que es una fase anterior, pero muy próxima, ¿no? ujú. Muchísimas Bueno, gracias. gracias, Luz A Marina. ti, Luz Marina. A ver, Enrique Choi, y creo que es el único. Doctor Oscar, mi pregunta va asociado a ese. Hizo una presentación donde hablaba que los sexos se neutralizan. ¿Qué significa eso? No sé si podría explicar un poco mejor. Los que, perdón, Cuando el sexo se neutraliza, creo que pasó en la tercera raza o en la cuarta raza, ¿no? Había un problema con el sexo, dice, el sexo se neutraliza, decía la presentación. el sexo se neutraliza. Te está refiriendo, sí, que en los animales hay una etapa, sí, hay una etapa en la que, sí, está propicia para la procreación, sí. Es decir, que se, que se realiza el acto sexual, ¿sí? La unión del macho con la hembra, ¿sí? Pero para procrear, ¿sí? Y perpetuar la especie. En el resto del año, ¿sí? Está como apagado, así como neutralizado, a qué eso se refiere, apagado. O sea, no está activo, ¿sí? Para la procreación. Por lo tanto, no conoce enfermedad solamente hasta el momento antes de que acaezca su muerte. Entonces, no se enferma, ¿sí? Entonces, se está refiriendo a esto. Muy diferente al ser humano, que aparte de utilizarla para la procreación, ¿sí? ¿Sí? Cuando debería de estar apagada posteriormente, ¿sí? Y no ser utilizado para la procreación, ¿sí? Se sigue utilizando, ¿sí? Como satisfacción personal. Y eso hace al ser humano, ¿sí? Enfermizo, débil, ¿sí? Escrupuloso como lo escriben aquí en la doctrina secreta, pero se está refiriendo a eso, ¿sí? Y como nuestra mente inferior, guiado por Kama, justifica el tener, sí, relaciones sexuales, sí, fuera, fuera de la acción para la procreación. Entonces, por eso se dice animalismo pues, crónico y sensualidad, precisamente por esto. Y por esto es una carga que estamos ahorita llevando desde la cuarta raza raíz y que sigue practicando en esta quinta raza, quinta subraza. No sé si a esto eras a lo que te estabas refiriendo, Enrique. Sí, justamente porque parece que hay un misterio en el sexo, ¿no? Que tenemos que descubrir, ¿no?
con ese vicio de la lujuria, uno está, digamos, dejando de lado su parte eterna, ¿no? Hay un misterio en el sexo, no sé qué. Así es, Enrique. Muy bien, Enrique, gracias. Si no hay más preguntas, quiero agradecerle a Oscar que esté nuevamente colaborando y así también a Chu y a Carolina y a todos los que están asistiendo.